Hola, ¿qué tal amigos de Estrellita Fuentes? Muchísimas gracias por estar una vez más en su canal de entrevistas y también a través de mi plataforma de Facebook. Recuerden seguirme también en TikTok, en Instagram. Estamos pues todos los días subiendo información. Y bueno, aquí con el sonido de las campanas en el centro histórico de nuestra hermosa capital, Morelia, aquí en Michoacán. Saludo con mucho gusto y con mucho orgullo, después de algunos añitos de no vernos, al doctor Fernando Aragón Durant. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Estrellita, muy bien. Estoy muy contento de estar en Morelia. Ahorita vamos a ir por unas enchiladas morelianas. Claro. Y volvernos a encontrar y a platicar de cosas que nos preocupan, ¿no? Que nos preocupan y que tenemos en común. Fíjense ustedes que el doctor Fernando Aragón Durant, pues es un brillante mexicano, científico, investigador, que ha tenido la oportunidad de participar como experto en la elaboración de los reportes especiales del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, que es el ente que se aboca precisamente a estudiar y a conjuntar los esfuerzos de los países para la discusión del cambio climático y también para la búsqueda de los consensos y los compromisos nacionales. Y bueno, pues el doctor tiene una gran y amplia experiencia en los temas de cambio climático, manejo de riesgos, desarrollo urbano, en fin, una infinidad de virtudes que tienes, mi querido Fernando. Pero lo que más me interesa rescatar, amigo, es la grandiosa oportunidad de haber sido convocado como experto para elaborar uno de los primeros reportes a los que convocó el IPCC de la ONU, que fue el reporte del 1.5 grados, que duró bastante tiempo, que fue una convocatoria de expertos de todo el mundo. Te toca a ti participar por parte de México y quiero que nos platiques un poquito cómo fue esa experiencia. Porque una cosa, es lo que dicen los técnicos, que son los que proveen la información, la evidencia, ahora sí que los datos de qué está ocurriendo con el cambio climático, y otra cosa, lo que ocurre con los países, con los gobiernos de los países. Claro. Platícanos esa parte, Fer. Bueno, gracias por tus palabras. Sí, efectivamente, como resultado del Acuerdo de París, se vio la necesidad de convocar a expertos de todos los países que son signatarios de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU. Y entonces, bueno, se hizo la convocatoria. Yo había estado antes en el quinto reporte de evaluación, ¿sí? Entre 2011 y 2014. Entonces ya tenía yo experiencia y conocimiento de haber estado en la elaboración de reportes de evaluación para el IPCC. Y fui seleccionado y entré a esta evaluación, digamos, que incluía a expertos tanto del Grupo de Trabajo 1, la ciencia física del cambio climático, Grupo de Trabajo 2, adaptación, vulnerabilidad e impactos, y Grupo de Trabajo 3, mitigación. Se conjuntaron expertos de los tres grupos de trabajo y nos reunimos para elaborar el reporte especial 1.5 grados. Se llama Reporte Especial sobre Calentamiento Global 1.5 grados. ¿Y por qué 1.5 grados, Fer? Sí, porque efectivamente en años anteriores, científicos, países preocupados por el incremento de las temperaturas promedio a nivel global, vieron la necesidad de evaluar hasta dónde estaba el conocimiento científico relacionado con aquellos aspectos que tenían que ver, por un lado, con la emisión de gases de efecto invernadero, su incremento, las políticas fallidas de muchos países o simplemente la no acción, y las consecuencias que esto ya está teniendo en términos de impactos, ¿sí? Por ejemplo, en países o en regiones vulnerables. Entonces, se vio que efectivamente un corte de caja o un umbral en el cual habría que levantar la voz
convocar y llamar la atención a nivel global era el rango entre 1.5 y 2 grados. Esto porque las contribuciones nacionalmente determinadas, que son los compromisos que firmaron los países en 2015 en el Acuerdo de París y que empezaron a elaborar a partir de 2016, México entregó el suyo en 2016, si no mal recuerdo, establecen medidas concretas y rutas tanto de mitigación como de adaptación. Entonces se vio que podía haber una concordancia entre lo que estarían o lo de que deberían hacer los países en términos de sus contribuciones, mitigación, metas más ambiciosas, es decir, subir la ambición y, por ejemplo, en vez de reducir el 22% a 2030, habría que reducir el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero con referencia en la línea base de 90, ¿no? Entonces, bueno, menciono todo esto porque se vio que ese rango, ¿sí? Es el 1.5 menos para poder reducir. El rango es 1.5 a 2. Se refiere a parar el incremento de temperatura media global en 1.5 grados. El incremento como promedio con referencia... Promedio global. Global, con referencia en los registros que se vienen dando, digamos, desde la Revolución Industrial. Se ha visto que ya se alcanzó, por ejemplo, en algunas regiones del mundo, la excedencia, el incremento de 1. En otras ya pasó 1.5 grados, ya hasta 2. En otras no ha llegado a 1, es decir, como promedio. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos está indicando que ese incremento va a hacer que cada vez sea más difícil, ¿sí?, reducir el riesgo al cual los diferentes sistemas humanos y naturales estaríamos expuestos. Es decir, o sea, es como el límite. Se pone ese límite. Es como decir, hasta aquí podemos llegar. Hasta aquí. Si queremos sobrevivir, hasta aquí podemos llegar. Idealmente hasta el rango se pone entre 1.5 y 2. De hecho, en ese reporte hay una gráfica que es la gráfica, digamos, paradigmática, ¿no? La gráfica que aglutina, digamos, las principales declaraciones, que sería, si nosotros seguimos, en esa gráfica se ve el incremento ya registrado, pero también se ve, de acuerdo con las emisiones, de acuerdo a distintos escenarios, muchas emisiones, menos emisiones, emisiones bajas, va a haber un incremento menor. Entonces se puede llegar al límite, por ejemplo, entre 2040 y 2050, promedio global, si efectivamente nos portamos bien como humanos, ¿no? Es decir, si hay rutas donde se reducen de manera significativa las emisiones, de tal manera que no hay este término que se llama en inglés overshot, la excedencia, no se pasa el 1.5, el 2, porque después es muy difícil corregir, porque una vez que se emiten los contaminantes, los gases de efecto invernadero, se liberan en la atmósfera y los efectos se empiezan a expresar, digamos, años después. Entonces, lo que ya se liberó, cuidadito. Entonces, en la medida en que vayamos reduciendo las emisiones, es decir, cumpliendo con los compromisos, con las contribuciones nacionalmente determinadas, en esa medida podemos pensar en que el escenario, digamos, sustentable, menos caliente, va a poder ocurrir, ¿sí? Algunos autores dicen que eso es prácticamente imposible. Otros dicen que sí es factible. Pero lo que sí es cierto es que tiene que haber se tiene que incrementar la ambición, sobre todo en mitigación, ¿sí?, en los distintos sectores, productor y consumo de energía,
transporte, ganadería, usos de suelo, ¿no? El ULUF que se llama, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, Fer, y precisamente ahorita ya que nos referías que el umbral del 1.52 es hasta donde nos da en promedio global, desafortunadamente no le hemos bajado el switch. O sea, no le hemos bajado el switch. Seguimos con esta loca carrera de producción y consumo y que por lo tanto de emisiones de gases de efecto invernadero. Sobre todo en lo que corresponde a los países industrializados. O sea, hay países que son realmente contaminantes y hay otros, sobre todo los que están en vías de desarrollo, que no contribuyen tanto a los gases de efecto invernadero, pero que pagan la factura de cambio climático. Platícanos de eso. Bien, tú lo tienes muy claro, Efectivamente. Por eso nos conocimos, amigo, sí. Porque andaba yo de mi totera con el No, pero tercero. asesoraste muy bien a la Conagua y deben de estar agradecidos. Gracias, amigo. Hay una organización que se llama, que usa una organización mundial que usa el medidor que se llama Climate Tracker, ¿no? Todos los años saca. Y lo que hace es, obtiene información de los países y hace un análisis objetivo de cómo se están portando los países, ¿sí? ¿Qué tanto le están bajando? ¿Qué tanto le están bajando? Están los reportes para todos los países, incluyendo México, y te va diciendo, bueno, en el sector tal, sector generación y producción de energía, México no ha bajado sus emisiones, por lo tanto, lo voy a simplificar, reprueba, ¿no? Tú vas viendo todos los perfiles, ¿no? De todos los países. Por país, están ahí. Y vas viendo que no nada más México no se está portando del todo bien, es decir, no está reduciendo lo que dijo que tenía que reducir. Pero tampoco muchos países, Canadá, Australia, estamos etcétera. Hablando, por ejemplo, Fer, perdón que te interrumpa, de los países más contaminantes que tenemos en el mundo, que son Estados Unidos, China, la India, la Unión Europea, ¿no? Básicamente, que son los más contaminantes. Y México sí contribuye, pero digamos está como los países de término medio. Sí. Pero hay otros países súper en vías de desarrollo que contribuyen, yo creo, con el 0.02%, por así decir, pero que son los que están pagando la factura. Por ejemplo, las islas que están en riesgo de desaparecer, ¿no? Por la elevación de los niveles del mar. México, el caso de México, las sequías extremas y las inundaciones. Entonces, ¿por qué no le han bajado el switch los países contaminantes? Bueno, porque no es tan fácil. No es tan fácil. Hay mercados, hay bonos, hay una serie de mecanismos de mercado que es más fácil implementar en términos de mitigación. Adaptación, te tienes que meter con transformación de estilos de desarrollo, de procesos de construcción de capacidades, de instituciones, etcétera. Y de financiamiento. Sí. Mitigación tiene que ver mucho con tecnología. Mitigación es energía, adaptación es agua, en pocas palabras, ¿no? Entonces hay mercados de energías renovables, hay mercados de transferencia de tecnología. Es decir, cuando uno va a las COPs, ve la mayor parte de la gente está en mitigación y poquitos hemos estado en adaptación. Ahora, yo no estoy tan seguro esto que dices de que no todos los países están haciendo, muy poco no están haciendo, ¿no? Bueno, yo diría, por ejemplo, los nórdicos son la excepción a la regla, porque los nórdicos sí le están echando muchas ganas. Le están metiendo, efectivamente. Aparece en el último reporte, en el resumen para tomadores de decisión del sexto reporte de evaluación del IPCC, aparece las emisiones per cápita de los principales países, ¿no? Y efectivamente China, Estados Unidos, es decir, per cápita, ¿no?
y ahí hay otros de la Unión Europea, etcétera. México está como en medio, pero sí está habiendo lo que llaman una transición energética que se busca de que se ajusta, ¿no? Es decir, que aquellos involucrados en sectores de energía fósil no pierdan su trabajo y haya una reconversión justa, una transición. Entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en México es que efectivamente 2020-2021, las contribuciones, la manifestación que hicieron en las COPs, ¿no? En Madrid y luego en Glasgow, de qué es lo que México se comprometía a reducir de gas de efecto invernadero, seguía siendo muy baja, ¿no? Entonces, hubo presión de la sociedad civil. Iniciativa Climática, ¿sí?, elaboró contribuciones nacionalmente determinadas desde la sociedad civil. Elaboraron un documento técnico muy detallado y uno de resumen para tomadores de decisión. Y ahí lo que hicieron fue empezar a dialogar con las autoridades nacionales para que efectivamente se dieran cuenta que había que subir la ambición y, por ejemplo, como decía al inicio, aumentar al 30% de la reducción, ¿no? Volviendo al asunto de Climate Tracker, se puntualiza sobre qué sectores hay más o menos reducción. Pero, digamos, dentro de una suerte de pesimismo que pudiera haber, sí hay como optimismo en términos de que hay distintos instrumentos de mercados de carbono, hay mercados de energías renovables, hay transferencia tecnológica, etcétera, etcétera. Los fondos climáticos que seguramente conoces tú, los europeos, sobre todo el francés y sobre todo el alemán, ¿no?, que vía, por ejemplo, GIZ, en las oficinas implementadoras, financian proyectos. Y ahora que decías, efectivamente, los países que emiten menos, me vino a la mente he hecho trabajo en Centroamérica y les pregunto en Honduras, ¿y ustedes creen quiénes son los países más vulnerables a los efectos del cambio climático? Pues nosotros. ¿Pero por qué dicen eso? Entonces argumentan que efectivamente, como resultado de hay erosión, hay sequías, pero por otro lado, de manera, digamos, contraria o paradójica, hay exceso de agua, huracanes, lluvias extremas, landslides, es decir, deslaves, etcétera, etcétera. Dicen, ¿cómo? Si nosotros aportamos el punto, no sé, por decir algo, el 0.1%, nosotros efectivamente estamos pagando exactamente, el 70% de la factura. Exactamente. Ajá. Entonces, lo que se busca con esos fondos es amortiguar, sí, los efectos. Algún crítico diría, están tratando de conciliar su conciencia. Sí, de lavarlo con su conciencia. Los europeos. Los contaminantes. Entonces, sí estamos contaminando, vamos a reducir, pero también estamos transfiriendo tecnología, sí, pero sobre todo financiamiento para que haya proyectos, sobre todo de adaptación. En, ¿no?, los países en vías de desarrollo. Pero a ver, Fer, en términos, digamos, llanos del común de la gente que nos está viendo, ¿qué implicaría bajar el switch del cambio climático en el mundo? ¿Sería parar en este momento toda la producción, las fábricas, la circulación de los automóviles, que ya no hubiera vaquitas, que ya no hubiera ganadería? O sea, como para poder, claro, frisear, congelar en este momento el cambio climático e irnos para abajo, se necesitaría todo eso, ¿no? Bueno, tú estás elaborando un escenario de ciencia ficción. No, porque eso parar, sí. A ver, eso es lo que se necesitaría hacer, pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Se establecen en el IPCC, se elaboran a partir de el IPCC, lo que hace es
evaluación del conocimiento científico que hay en ese momento y de años atrás. Si en el IPCC no escribimos de cero. Sí, no, yo sé. Elaboramos a partir de las evaluaciones de papers, de artículos, de los registros históricos, de las temperaturas históricas. Pero por ejemplo, los programas y planes de los gobiernos, bla, 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 ¿no? Entonces, lo que se plantea en estos últimos reportes, en el último reporte, es que nosotros favorezcamos el tránsito hacia rutas climáticamente resilientes o más resilientes, digamos, que están aparejadas con rutas de emisiones, de reducción de emisiones, ¿no? Por eso, cuando tú ves la gráfica del 1.5 grados 2, vas a ver varias rutas, ¿no? Como decía hace rato, ¿no? Ruta, nos portamos mal, ruta, nos portamos bien, ¿no? Y esta diferencia, ¿no? Que se expresa en esa gráfica en términos de diferencia del tiempo con la cantidad de temperatura que va a ir aumentando, tiene que ver efectivamente con los compromisos, con lo que se tiene que hacer y sobre todo con la transición a energías alternativas limpias, manejos, ¿no? Manejos de, por ejemplo, del territorio de manera menos... la planeación urbana del desarrollo sustentable. Es decir, lo que es cierto es que ya hay un gran repertorio, tanto de medidas de mitigación como de adaptación. O sea, las soluciones ya existen. Sí. Y se pueden implementar. Sí. Pero ¿qué es lo que hace falta? Se tocan intereses. ¿Cuáles? ¿De quiénes? Transnacionales, de gobiernos. Por ejemplo, hay que decir... Y hasta geopolíticos, amigo. Bueno, por supuesto. O sea, por ejemplo, me imagino en un escenario, porque me ha tocado estar en las COPs y observar cómo es el tema de las negociaciones y que todo se pone así paliagudo, porque China, que no se habla en términos geopolíticos con Estados Unidos, tiene que asumir este compromiso, entonces no quiere firmar, y Estados Unidos dice, pues si China no firma, yo tampoco, y entonces la India dice, no, pues yo menos, ¿no? Necesito que estos dos se pongan de acuerdo. Entonces es un jaloneo a la hora de las negociaciones, porque todo implica exponer cierta vulnerabilidad, ponerse en un plan vulnerable como países, ¿no? Y exponer sus datos y exponer sus economías y su política. Entonces, una toma de decisiones de ese nivel, estamos hablando de otra cosa, Fer. Claro. O sea, no es tan fácil. Y mientras tanto, afuera de las COPs, están todas las ONGs y está Greta, esta chica... Greta Thunberg. Protestando de ya queremos vivir y bájale el cambio climático. Y mientras aquí ves que se están agarrando de los pelos para poder firmar una coma, un documento. Sí. Es una cosa quitar loquísima. Los brackets, ¿no? Es una cosa loquísima. Sí, bueno, recordemos cuando empezamos a hacer el trabajo del 1.5 grados, la primera reunión que tuvimos en... Oye, ¿no les dijeron, no, váyanse para allá con su paper? No, para nada. No, espérate, no. No, porque después los chairs de los grupos de trabajo presentan eso en la COP. Y la COP escucha, ¿no? Los países escuchan. Ahora, tú sabes que los reportes tú estuviste metida, los reportes de evaluación del IPCC básicamente son por demanda de los países. Entonces y son como unas guías. Son guías donde se sugiere, no se prescribe, se orienta, digamos. Donde se muestra la evidencia científica. Exactamente, y se dice, por acá podrían hacer esto. Entonces, los primeros consumidores de esos reportes son los gobiernos nacionales y estatales, ¿no? Porque entonces ya le miden ellos a qué sí me puedo comprometer. Exactamente. Y a qué no. Está la información, decías, ya hay información. Sí, ya está. Ya está la información. Recién en el sexto reporte, que es la renovación del quinto, vienen en términos de adaptación, mitigación, un montón de información que pueden... Y de medidas. Yo le preguntaba a los que en ese entonces tenía contacto, subsecretarios, etcétera, etcétera, y ustedes ya han leído los reportes, pues que no los leen. El problema es que no los leen. ¿Cómo que no los leen?
muchos no los ¿Y entonces ven. cómo firman? Bueno, efectivamente tienen que firmar de aprobación, Sí. firman los reportes del IPCC. Al final van los representantes de los países y se firman de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero muchas veces muchos países firman en ciego. Ups. Ahora, esa información está lista para las COPs, ¿no? Ya está lista, por supuesto. Van ahí hasta stands del IPCC, etcétera, etcétera. Pero ya eso está al acceso libre de todo el mundo. El asunto es que no nada más se trata de información. Hablas hace rato de la politics, de política. De la voluntad política. Voluntad política, te metes con intereses de transnacionales, de compañías petroleras, te metes con... De cabilderos muy pesados. Pesados que van a las COPs, Sí. que algunos yo identifiqué dentro del IPCC, que de repente se meten, etcétera. Entonces, es que no todos ven el asunto igual Con el mismo prisma. que nosotros. O sea, nosotros hablamos como ciudadanos, como tú como investigador y como científico, de la supervivencia del planeta y de la supervivencia de la raza humana, ¿no? Y hay otros que tienen otra mirada del dinero. Sí, claro. O sea, del dinero, de cómo no voy a perder mis inversiones, cómo puedo seguir expandiendo mis compañías petroleras, o sea, ¿no? Son otros intereses. Entonces es un choque de intereses los que se ponen en las mesas de las conferencias de cambio climático. Claro, son choques, pero lo decíamos hace rato, ¿no? Ya hay... O sea, que en pocas palabras, Fer, nos vamos a freír. ¡Ay, sí, no es cierto! Nos vamos a freír. Los que se van a freír, mañana voy a presentar esa gráfica, los que se van a freír, se van a calentar, son los que están haciendo ahora. Porque si no se reduce las emisiones, se va a ir calentando, entonces va a vivir en un mundo más caliente. Y todo el mundo nos quejamos cada año. ¡Ay, no! Oye, este año hace más calor que el año pasado. Y este año hace más calor que el año pasado. O sea, como que nos quejamos y nos quejamos, pero... Sí. Pero no propulsamos la obligatoriedad que tiene, en este caso, el Estado mexicano de hacer algo y de cumplir los compromisos. Efectivamente, porque además los compromisos deben de ir alineados con las políticas nacionales, ¿no? Con las políticas de medio ambiente, de cambio climático. Tú estuviste muy cerca del cambio climático ya, con las políticas hídricas, ¿no? Es decir, no van a contrapelo, no van en distintas direcciones. Es decir, si los países, en este caso México, hiciera la observancia de su política ambiental una forma de trabajar, de ser. Una política transversal. Caray. Política transversal. Estaríamos creando condiciones para efectivamente reducir emisiones, crear capacidades de adaptación, etcétera, etcétera. Es decir, si realmente se cumplieran las leyes, si los actores privados, públicos, sociales, efectivamente cumplieran, pero también fuera de mecanismos normativos, no, claro, mercado, etcétera, de etcétera. COPs, porque hay que recordar que las COPs no son obligatorias. Entonces, bueno. Son vinculantes, sí. Es decir, apelan a la voluntad de los países, pero no son obligatorias. Pero el hecho de firmar, firmas el Acuerdo de París, sí, te comprometes. Te comprometes. Hay medidas no condicionadas, es decir, que las tienes que hacer a fuerza, y hay medidas condicionadas, están condicionadas ¿a qué? A transferencia de energía o a financiamiento, ¿no? Entonces, las condicionadas, de repente como que los países no las cumplen tanto hasta no tener eso, ¿no? Pero sí tienen... La obligatoriedad de cumplir. Sí, claro, firmas, porque además estás hablando de un bien común global. Es el planeta. Decías hace rato, es la cuenca atmosférica, la atmósfera, pero además todo el planeta. Y el cambio climático, cuando hablamos de cambio climático, no hablamos de clima exclusivamente, hablamos de cambio social, ¿no?
Tiene que ver. Sí, porque imagínate ahorita cómo nos estamos, cómo tenemos tan agudo aquí en México y en Centroamérica y en Estados Unidos todo un issue, el tema de la migración, Fer. Y ese es el tema de la migración es uno de los efectos colaterales que tiene el cambio climático precisamente. Sí, sí. ¿Cuántas personas, cuántos seres humanos tienen que abandonar sus tierras, sus regiones, sus comunidades a razones de las sequías, de que ya no hay para producción, de la pobreza extrema y que se tiene, aparte del tema de seguridad obviamente, y que se tienen que mover? Bueno, sí. hasta la seguridad le pega el cambio climático. Precisamente, mañana voy a hablar de seguridad humana un poco. Digo, con todo respeto, hablando de Michoacán, a los narquitos les conviene saber qué rollo con el cambio climático. Claro. Sí, porque pues si están haciendo cultivos, claro, necesitan saber el pronóstico tanto de climático como de disponibilidad de agua, como de muchas cosas. Claro. Y entonces, en donde no haya agua, pues van a mover sus enclaves a lugares donde sean pues más proclives para el cultivo de las sustancias ilícitas. Claro, esa es una beta de investigación interesante. Está, ¿no? Padrísimo. Ahora. Yo la trabajé con RUSI, con la Agencia de Investigación del Reino Unido. Con RUSI, con Elizabeth Deza. Sí, sí. Sí, me tocó trabajar un paper ahí. Hizo el reporte. Sí. Pues yo participé en ese también. Eso fue un súper documentazo. Padre. Ese. Ajá. Perdón que me salí. No, excelente. Sí. Lo que pasa es que las sequías, es decir, en términos generales, el cambio climático va a exacerbar patrones de, por ejemplo, diferencias en patrones de lluvia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ya vienes arrastrando procesos de sequía por mal manejo, por lo que tú quieras, y se incrementa el déficit de agua, es decir, pasas de una sequía meteorológica a una sequía de cuencas económica a nivel cuenca, bueno, ni se diga, ¿no? Entonces, con el cambio climático es el examen que te pone, digamos, vamos a ponerlo en términos generales, así como muy abstractos, el planeta o la atmósfera que le pone a los países, el examen para ver si te vas portando bien o mal. En el capítulo que hicimos de áreas urbanas en el 5º reporte de evaluación, publicado en 2014, decimos, si las ciudades funcionan en un contexto, digamos, no de cambio climático, es mucho más probable que puedan responder mejor en un contexto donde hay extremos, por ejemplo, ¿no? Es decir... O sea, si estableces políticas públicas acordes al tema de cambio climático, reduces tu vulnerabilidad. Sí. De riesgos. Sí, pero si tu política urbana, ¿no?, incorpora una serie de valores y de restricciones, por ejemplo, no construir donde no hay agua. Sentido común. Es decir, o no construir donde antes hubo agua. O donde antes hubo agua, o no destruir los manglares, o no destruir las áreas verdes. O al contrario, ¿no? Lo que se hace ahora, el Ecosystem-Based Adaptation in Cities, ¿no? Que son las medidas non-regrets, ¿no? Sí, bueno, las medidas de adaptación basadas en ecosistemas, basadas en la naturaleza en ciudades, manejo de lluvia y de agua superficial, recarga de acuíferos, cosas que tecnológicamente no suponen mucho. Simplemente es diseño arquitectónico y urbano, ¿no? Sí. Ya hay ciudades que hacen eso. Ya hay ciudades que hacen eso. Y se convierten resilientes al cambio climático. Y entonces lo que estás haciendo es que ahora ya como ciudad me estoy portando mejor. Entonces eventualmente viene una crecida importante, pero tú ya estás protegido. Pero yo ya tengo una serie de sistemas de captación de lluvia, de manejo de avenidas. De embalses. Bueno, si te vas a nivel cuenca, tú todavía estás pensando... Ay, perdón, todavía tengo el chip de agua. Muy bien. Entonces, sí, todo eso. Entonces, volviendo a esto, es decir,
El cambio climático, es decir, las formas en cómo se expresa en términos de, por ejemplo, incremento en la magnitud y frecuencia de eventos extremos, lo que hace es que te pega en una región. Si no está preparada, es probable, manejamos ese lenguaje en el IPCC, es probable. Nunca hablamos de ninguna totalidad, certidumbre. Ajá. Es probable, o es muy probable, o es poco probable, o es medianamente probable. Entonces, si efectivamente pega y no está preparada la comunidad y vuelve a pegar, por ejemplo, un huracán, entonces lo que ocurrió antes es que se exacerbó la vulnerabilidad y cada vez se van erosionando más los assets, las capacidades, los recursos, etcétera. ¿Y qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que cada vez se hace más vulnerable la región y la comunidad y cada vez va a ser más difícil y más caro invertir en adaptación. Entonces, el riesgo, conforme se incrementa la temperatura, vemos que sí hay una asociación con una asociación o una atribución que se llama, ¿no? Con la ocurrencia de extremos, de fenómenos meteorológicos extremos, que pueden tener o que ya están teniendo impactos importantes. Mencionabas el incremento del nivel del mar, incremento promedio del nivel del mar. En México ya hay investigadores que han medido la erosión costera y la infiltración de agua salina, la intrusión salina en acuíferos. De agua dulce. De agua dulce, desde que estabas con agua ya estaban estas. En el caso de Baja California, por ejemplo. Entonces, se necesitan muchas cosas, pero entre ellas sobre todo... Pero entonces, sí. ¿Qué va a pasar, Fer? O sea... Bueno, insisto, ¿qué va a pasar? Nos vamos a freír. Si vemos si funcionan las COPs, vamos para adelante, vamos para atrás. Tiene que pasar una catástrofe mundial para que todos entendamos. ¿Tú qué escenario avisoras? Catástrofes ya están pasando. Ya están pasando. Pero una catástrofe así, una hecatombe mayúscula. Así tipo de película de... Sí. Pues hay que preguntarle a los que sufrieron Katrina en Nueva Orleans, ¿no? Ellos no necesitan ver una película de estas de... La vivieron. La vivieron. Migraron. Yo estuve ahí, entrevisté gente. Bueno, no ahí, estuve varios años después, ¿no? Fui con estas reuniones del Telecán, ¿no? Que había de la Comisión de Cooperación Ambiental. Fui a presentar y entrevisté, fuimos a conocer barrios que estaban ya desolados, sin gente, porque había gente que había migrado inclusive muy lejos del estado de Luisiana, se habían ido. Para ellos recuperar su casa, volverse a enraizar, ¿no? Echar raíces y establecer y recuperar las redes de apoyo, su capital social, es muy difícil. Entonces, migran y ya no regresan. Y eso ocurrió, sobre todo, hablando de eso que ocurre mucho. Bueno, el movimiento que surgió en Estados Unidos de Environmental Injustice, ¿no? De injusticia ambiental, que son las comunidades negras y latinas las que están más expuestas, por ejemplo, a efluvios de fábricas que echan productos cancerígenos, por decirlo. Bueno, el cambio climático le pega a los más pobres. Sí. Desafortunadamente, Fer. O sea, le pega más y le pega peor. Sí, claro. Porque ellos no tienen seguros catastróficos ni dinero con que pagarlo. No tienen seguros catastróficos. O sea, alguien de una comunidad en pobreza que pierde en una inundación su refrigerador y sus muebles y todo eso, le significan los ahorros de toda una vida. Claro. Y alguien pudiente pues, tiene un seguro que asegura su casa y recupera su casa y sus bienes sin ningún problema. De ahí... Es un tema también de justicia social. Claro, de justicia social que tiene que ser incorporado como política pública nacional. Es decir,
los seguros catastróficos contra huracanes y terremotos. En México yo no sé si sigan, desaparecieron el Fonden y Foapeden, pero México estaba reasegurado. ¿Cuál es el deber del Estado, no? Proteger a los más vulnerables. Proteger a los más vulnerables. Entonces había estos esquemas donde efectivamente había financiamiento para la restauración y en alguna medida para la recuperación, ¿no? Pero eso... El Fonden se desapareció. Sí, y México era muy, muy famoso en eso, en una COP, en la COP de Poznan, en Polonia, en 2008. Me preguntaban unos de la India, y creo que eran de la India o de Bangladesh, "Oh, you're Mexican. What is the name of that financial scheme for supporting blah, blah?" Fonden. Sí, y les expliqué. Es decir, del Fonden. Ya tenía deficiencias, etcétera, pero operaba, ¿no? Operaba. Sí. Bueno, entonces, volviendo a esto, ya hay, es decir, el territorio se tiene que manejar incorporando lo que tú mencionabas, variables que tienen que ver con excesos, con extremos, con recurrencias, con cambios, ¿no? Y a veces no se necesita rocket science. Ni tampoco las grandes inversiones. Por ejemplo, ahorita lo que estamos hablando de las medidas non-regrets, respetar los manglares, conservar la naturaleza. O sea, en las zonas costeras, cuando logras conservar los manglares, pues te protege contra los huracanes y los maremotos, ¿no? Por ejemplo, sí. El hecho de que no se construya en zonas, por ejemplo, de recarga de acuíferos o en zonas que son proclives de deslave, que se corten árboles para construir desarrollos urbanos, porque luego es lo que sucede esto de que se desgajan los cerros y se muere la gente, o sea, ¿no? Los desarrolladores bien a gusto ganando dinero y resulta que la gente pierde patrimonio y aparte pierde la vida. Claro, lo que ocurre... Entonces es una serie de responsabilidades que nos obligan a todos. Claro. Ahora, muchas veces la gente se asienta que no tiene acceso al mercado de uso de suelo, mercado formal, de vivienda o de suelo. Entonces se asienta donde puede, ¿no? Sí. Y entonces ellos de alguna manera lo que hacen es van haciendo gestión del riesgo cotidiana, ¿no? De ahí viene la inundación, de ahí viene el agua. Primero resuelven, disminuye su riesgo de perder por decir algo, la vivienda, se quedan, fincan, ¿no? Establecen. Y después la inseguridad. Entonces van haciendo una gestión multidimensional del riesgo, porque no nada más enfrentan a lo mejor el deslave. No, porque a veces el deslave ocurre, no sé. Años después de que se asentaron. Exactamente. Uh-huh. Pero lo que están haciendo es tratar de reducir la inseguridad, tener acceso rápido a una electrificación, a agua, a servicios. A servicios. Entonces la urbanización informal, ¿sí?, tiene otra lógica. Y lo que ocurre es que el riesgo que se va construyendo de manera silenciosa de repente ya se transfiere y aparece cuando ocurre un desastre. Unas lluvias intensas o algo así. Eso es hacer gestión del riesgo en contextos de cambio climático que tiene que incorporarse en la planeación urbano-regional. Urbana del desarrollo. Que bueno, a final de cuentas nos lleva, Fer, a la obligatoriedad que tienen los municipios, sobre todo en la planeación del desarrollo. Porque si yo estoy viendo que de repente, de la noche a la mañana, llegan unos paracaidistas y se me asientan en una zona de riesgo, ¿por qué lo voy a permitir? Desafortunadamente, en la lógica política mexicana, se ven, pues es que son votos, ¿no? Y surgen los liderazgos estos que luego les van sacando dinero a la gente, de que no, yo te voy a regularizar tu tierra, tu terreno, y les dan unas escrituras apócrifas, y dame de cooperacha para que les voy a meter la luz, y dame cooperacha porque voy a gestionar el agua y todo esto, y la autoridad lo permite, ¿sabes? Sí. En vez de decir, a ver, señores, ustedes no se pueden asentar aquí porque aquí pasa un ducto de petróleo de Pemex, porque aquí
es un paso de agua también, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hacen. Sí, no lo hacen por esto que mencionas, pero también desde su lógica, ¿no? Desde su racionalidad, es decir, desde cómo ven el asunto. Para ellos incorporar esto que estamos diciendo, o les es muy costoso económico, o puede ser algo costoso económicamente. O político. O políticamente. O políticamente no popular. Entonces lo que hacen es que pues hay que le caigan. Transfieren el riesgo al siguiente presidente. Al siguiente, ¿no? Pero tú mencionas, la adaptación se dice es local, ¿no? La adaptación es local en México. ¿Cuál es lo más local de lo local? Bueno, es el municipio, claro, es la colonia, etc., pero es el municipio. Y bueno, estaba recordando, hice un trabajo para GIZ y Semarnat en 2018. GIZ, la Agencia de Cooperación de Alemania. De Alemania financió y hice lineamientos de sustentabilidad urbana incorporando cambio climático. Y una de las ciudades fue Morelia y con otro colega diseñamos un software o un programita donde tenía varios indicadores y la idea es que se lo entregábamos al municipio, venimos y se lo demostramos, me acuerdo que fue un sábado, pasamos por acá, bueno, donde estoy hospedado, por ahí está la secretaría esa, y les mostramos cómo... El modelo. Haciendo el trade-off, ¿no? Haces esto y acá se te descompone. O haces esta cosa bien y acá a lo mejor tienes una sinergia positiva o un trade-off. Con una serie de variables que tenían que ver con gestión de riesgo, planeación urbana, bla, bla, bla. Y lo dejamos y ahí lo entregamos, ¿no? Ahora bien, la voluntad política es un tema recurrente, es un mantra. Es que falta de voluntad política. Sí. Pero no es tan fácil. Hay que, por un lado, hacer incentivos económicos y políticos. Pero por otro lado también, y algo que te toca mucho a ti, es parte de tu obligación como habitante de la Tierra, la comunicación del riesgo. La comunicación del riesgo, ¿no? Algo que no se ve ahorita, pero que después nos puede brincar, tiene que ver con lo que estamos mencionando. Entonces, un proceso permanente de comunicación del riesgo que no nada más tenga que ver con alertas tempranas, pero que tiene que ver con esto que acabas de decir. Con educación. Sí, pero con educación. Cultura. Sí, pero tiene que ver con planeación del territorio, pero tiene que ver con las formas en cómo tratas de transformar significados, ¿no? Es decir, un poco lo que llamamos semiología del desastre, ¿no? Así. ¡Wow! Sí, ¡Qué profundo! Está interesante, ¿no? He trabajado un poco de... Sí. Es decir, ¿cómo haces que la información científica... Que le signifique. Que la información... Que le signifique al ciudadano. Que la información científica de los reportes del IPCC, de la investigación, del programita, le signifique algo a ti, a mí, a todos, ¿no? Que nos... mira. Eureka, ya entendí. Ya me dio el eureka. Ya entendí, mira. Pero no puedo hacer eso. Entonces necesito esto. Y sí, se necesita efectivamente lo que llaman el empowerment, mal traducido el empoderamiento de los ciudadanos para efectivamente tomar sus decisiones. Tomar decisiones desde el compartir significados comunes que busquen esos valores que estamos tratando de defender, ¿no? No, pues ese es un súper reto. Es un reto y ahí tienes chamba. Ahí estamos los comunicadores. Yo también estoy. Ahorita me dejaste así pensando así, seria y profundamente. Dije, wow, esa es una ventana de oportunidad. Es una ventana de oportunidad. Porque es un lenguaje muy técnico, muy especializado, que se tiene que traducir al común, al diálogo común, introducir al tema. Mientras el ciudadano está preocupado por que si salgo a la calle no me vayan a matar, no me vayan a disparar, no me vayan a matar, o no me vayan a levantar, o no me vayan a extorsionar,
o la señora que dice, a ver, ¿cómo voy a hacer para que me alcance el gasto? Carajo, tenemos problemas mayúsculos que están encima, muy por encima de nosotros, que es de que se te va a venir un huracán, se te va a venir un terremoto, se te va a venir una sequía extrema y vas a perderlo todo, ¿sabes? Y nadie está pensando en eso. Claro. O sea, estamos pensando en el día a día de cómo sobrevivir, pero no estamos teniendo la visión de lo que puede ocurrir. Claro, porque además ese horizonte de mayor plazo no existe. Es decir, no existe. La gente tiene que resolver el día a día. El día a día. Tiene que enfrentar y hacer gestión de riesgos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, aquí, perdóname, las colonias que se inundan aquí en Morelia, la Primo Tapia, Jaime Nuno, Carlos Salazar, así de tiro por viaje, que viven en las márgenes de un bordo, de un canal de desagüe que está en lo alto. Ajá. Y estas colonias están en lo bajo, lo único que hacen es subirle el nivel a sus entradas, pues como encementar sus entradas, subirles para que no les llegue el agua, o meterles bultos de arena y de cemento, ¿no? O sea, son sus medidas. Claro, porque son sus medidas para cuando llegan las lluvias y se desborda este canal, que no sé, porque como ya viven con la inundación. Claro. Desde que se fundaron estas colonias, ya viven con la inundación. Y se acostumbran a ello. Y construyen, y sus muebles y todo los ponen en el segundo piso. Claro. Sí, es lo que ve uno por ejemplo, en Tabasco, ¿no? En Tabasco, Tabasco también es otro ejemplo. En el municipio de Centro está Villahermosa, allá afuera, sí. Ocurre eso, exactamente eso que está haciendo. Hasta tienen marcado el nivel del agua, hasta dónde les llega. Tienen marcado. Sí. Es decir, entonces hay que aceptar que estamos viviendo en riesgo. Sí. Viviendo en riesgo. Ahora, ¿cómo ponderamos riesgos inmediatos del hoy con riesgos o con acciones que debes de tomar más adelante? Suponiendo que va a llover mucho, es decir, el escenario. Los científicos desde la comodidad de su cubículo hacen escenarios. A lo mejor ideal sería que un científico sufriera un desastre tipo inundación. Para que lo sintiera más cercano. Es lo que dicen algunos, es que el conocimiento epidérmico es esto que estamos diciendo. Yo nunca uso el término traducir. Traducir es como pasar de un lenguaje a otro. Ok, sí está bien, pero es más bien el construir significados comunes, pero también la ciencia ciudadana, ¿no? Citizen Science, ¿cómo la incorporas? O esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo le están dando valor a algunas personas a algo para sobrevivir? Y eso cómo entra en la ecuación del riesgo más formal que usan los científicos. Yo trabajo en esa interfase. ¡Wow! Es un abismo. Y es un abismo. Es un abismo. Es un abismo. Entre lo que dice el científico de escritorio y entre lo que vive alguien, un colono de la Primo Tapia aquí en Morelia, que solo pone costales de arena, o sea, es un mundo de diferencia. Claro. Entonces tú estás en esa interfaz. En esa interfaz tratando de entender esos dos mundos. Hay que ver. Hay que explicárselos a unos y hay que explicárselos a otros. Y hay que sentarlos. Sí. Eso es todo un reto. No, es un reto, porque además la autoridad del conocimiento científico es mucho mayor, la autoridad, ¿no?, que del conocimiento cotidiano. Entonces, ¿cómo le haces, ¿no?, para ponerlos a dialogar? Y ahí los comunicadores tenemos un papel importante, porque el comunicador es muy hábil para hablar con científicos, con políticos. Tú le entiendes a todos. Ahora tienes que hacer que todos se entiendan entre ellos, ¿no? Que esa es la parte más difícil. Esa parte está... Pero es súper interesante. Entonces hay que hacer comunicación del cambio climático, ¿sí?, considerando cosas que tienen que ver con qué le preocupa a la gente, cuáles son sus códigos y sus lenguajes. Y eso, ¿cómo le haces ver que un escenario... ¿Cómo le haces voltear a ver el horizonte? El horizonte. Mira, tu hijito tiene 2, 3 años, va
es probable que viva en un mundo, en una ciudad sin agua. Más caliente, sin agua. Y entonces, de hecho, bueno, Morelia ahorita está catalogada como una de las metrópolis con mayor crisis de agua por parte de la Conagua en estos momentos. Entonces, bueno, esas son tareas. Y volviendo a esto, Y seguimos cultivando aguacates y seguimos regenerando porque la demanda de Estados Unidos, ¿no? Y bueno. A ver, Fer, en términos ya concretos, el cambio climático depende del dinero. No solamente. No, o sea, en el sentido de que... No solamente porque... sino todo lo que estamos diciendo hasta ahorita se invalida. No, a lo que voy es... El dinero es lo que mueve al mundo. Desafortunadamente. Que mueve al mundo. Sí. Y entonces, combatir el cambio climático significa perder dinero. No. Porque le bajas el switch, pero no, y entonces las industrias pierden, y entonces China pierde, porque Estados Unidos pierde. Hay industrias de energías solares. Hay algunas que ganan. Las industrias que están haciendo... el chiste es que es enseñarles... Energía solar fotovoltaica, Puerto Peñasco, y luego en otros lugares, ya es mostrarle a los inversionistas... que sí se puede. Claro. Que hay un modelo económico viable. Ese es estás planteando un dilema falso. Dices tú, o desarrollo o conservación. ¿Se pueden los dos entonces? Se pueden los dos. Y hay experiencias. Infinidad de experiencias. No sé si infinidad, pero hay algunas. Pero por lo menos las que tú tienes documentadas. Fer, pues yo me seguiría aquí las horas platicando contigo, pero bueno, pues los tiempos en medios digitales. Ojalá son formatos que deberían ser más reducidos. Cortos. Esto se va a YouTube, pero pues vamos a sacar algunos pedacitos, algunos bytes a través de redes sociales. Ojalá que no sea la única ocasión que tengamos de conversar, porque hay muchos temas. Me quedo ahorita con ganas de hablar del tema de pueblos originarios y manejo de riesgos y cambio climático, que también es otro tema. Pero, Fer, muchísimas gracias por visitar Morelia. Gracias por venir a compartir tu conocimiento con nosotros. Yo me siento orgullosísima de que un mexicano participe en este tipo de reportes y que nos venga a ilustrar también de su experiencia, y felicitarte también por hacerte un reconocimiento por tu trayectoria, por todo el trabajo que has hecho, no solo en México, sino en varios países, y agradecerte mucho que estés aquí en mi canal. A ti gracias por la invitación. Y bueno, mencionar que también hay otros mexicanos que han estado involucrados. Sí, por supuesto. Pero sí, efectivamente, debe de haber un compromiso personal y profesional. Rodolfo Lassi, Julia Martínez. Pero no en el tema de los reportes, sino, digamos, en la lucha. Hay colegas pero somos pocos, ¿no? Y efectivamente hay que tratar de inducir cambio donde se toman las decisiones, ¿no? Para mí es un placer platicar contigo. Empiezan a salir recuerdos y conocimiento que estaba... Sí. Y yo, agua. No se me quita el chip de agua. Sin agua, sin manejo, sin gestión del agua, no hay adaptación al cambio climático. Yo me acuerdo la frase esta que hablamos en los diálogos del agua y cambio climático en el 2010, que fue una iniciativa en la que Fernando me hizo favor de apoyarme y acompañarme, que decíamos, las emisiones de CO2 son a mitigación, lo que agua es adaptación. Sí, claro. Energía, mitigación, emisiones, adaptación, agua. Porque es donde el ciudadano más palpa el cambio climático. Claro, y además... es donde lo vive. Lo vives. Fer, muchas gracias. Gracias a ti. Pues nosotros nos despedimos en esta entrevista acerca del cambio climático, que como verán, pues es un tema multidisciplinario, muy complejo, no es tan sencillo de abordar, aunque lo traigamos en el vocabulario todos los días, es algo mucho más grande.
Pero a final de cuentas nos toca a todos hacer nuestra parte. Yo quiero agradecerle muchísimo el favor de su atención, lo invito a que continúe navegando a través de mis redes sociales, agradecerle al doctor Fernando Aragón Durant que haya estado en esta entrevista, por supuesto a Poéticas Incluyentes y muy, muy en especial a Jonathan Pérez, mi productor, a Ariadna Báez, mi editora, y a usted también por seguirme y apoyarme a través de mi plataforma. Muchas gracias, Fer. Gracias a ti. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.